Si quieren algo de falta de respeto, hay una historia muy interesante de la falta de respeto a los restos humanos. Paracelso, que era un alquimista, que dijo una cosa inteligente, lo demás no. La cosa inteligente que dijo es que el veneno, la dosis hacía el veneno. Es una observación aguda, pero nada más. De ahí en fuera era un alquimista común y corriente. Y como alquimista que era, él decidió que cierta brea, que se llama mumia, servía para muchas enfermedades. Se lo inventaba como se inventaban todos los remedios hasta la llegada de la ciencia. Se inventó también que el oro era un excelente medicamento que lo curaba absolutamente todo. Entonces, claro, como el oro consumido así, pues, como entra, sale, entonces la gente empezó a consumir cloruro de oro y se mataba, se moría, es tóxico. Y una de las cosas que dijo para hacer eso es que esta brea que se encuentra por ahí de Egipto, la momia, pues era un excelente medicamento. Pero luego ese medicamento lo sustituyeron por otro medicamento que era una especie de brea negra que quedaba en el interior de las momias. Pero la vendían como momia. Y luego decidieron que momia significaba mumilla, que es momia. Entonces, hasta mediados del siglo XIX, créanlo ustedes o no, el polvo de momia era un remedio común para muchísimas enfermedades. Polvo de momia, es decir, ibas a Egipto, buscabas un entierro antiguo, sacabas a la momia, la molías y el polvo lo vendías como medicamento o como ingrediente para una serie de preparados que eran maravillosos medicamentos que no servían absolutamente para nada. Así se consumieron miles y miles y miles de momias egipcias, tantas que el mercado europeo absorbía una cantidad tal que no podía satisfacerla la producción de momias egipcias. Así que se empezaron a falsificar momias y se tomaban cuerpos europeos, se desecaban, los ponían al horno, los vaciaban, hacían cosas horrorosas para decir que eran momias, pero eran momias falsificadas, y entonces las vendían porque eran un remedio extraordinario contra un montón de cosas para las cuales nunca sirvió el polvo de momia. Pero la gente lo compraba encantada de la vida y decía que le iba tan bien el polvo de momia que necesitaba comprarlo a cualquier precio. Y ahí andaban falsificando momias hasta mediados del siglo XIX. Creemos lo que queremos y no queremos saber lo que tenemos que saber. Y eso es un grave problema.